Usted podría matarles, eso es cierto, pero nunca podría batirles. Y un viejo texto nos dice el porqué. Él nos explica. El hombre que se olvida de sí en el servicio de una causa más grande que él mismo, es ya de por sí inmortal. No hay nada que usted pueda hacerle a él. Por el momento, esto es un poco fuerte para la forma de pensar de Occidente, pero el principio queda por nosotros a considerarlo, a saber que para Occidente el Zen será valioso si él nos ayuda a desatar el lazo que a la mayoría de nosotros nos ata a nosotros mismos. El individuo más inestable es aquel que solo se sirve a sí mismo o que solo piensa en sí mismo y que, por así decirlo, crea en sí mismo una especie de Don Quijote dedicado a ser errante. Esta persona es extremadamente débil, es vulnerable a todo. En otras palabras, dicho individuo es también vulnerable hasta el grado que sus pensamientos, su mente, cualquier cosa que él tiene, depende indefectiblemente de la providencia. Vivimos aquí esperando por las auroras y más o menos convencidos que la paz en el mundo y la seguridad en nuestras propias vidas depende de una sola cosa, a saber, de lo que acontece a nuestro alrededor. Estamos enteramente interesados en orientarnos sucesivamente hacia cosas que se encuentran fuera de nosotros, interesados en que las cosas externas nos sean satisfactorias, que nos sostengan y nos mantengan, que por cualquier camino que ellas vayan, nosotros vamos, y como ellas están yendo en varias direcciones, encontramos en nosotros mismos quizás un estado de confusión. El principio Zen, por eso, está representado por el entrenamiento del samurái y el código de Bushido, y es que todo el mundo debe dedicarse a alguna cosa más allá de sí mismos. Y en budismo, esto es la integridad universal en sí. El individuo debe vivir para un ideal superior a su propio ser, no por algo de su misma estructura. Debe vivir siempre en lo alto y fuera de sí mismo, pero la cosa por la que viva y con la que viva sean aún más grande que él ahora. Cualquier cosa puede ser más grande que el reconocido estado, ya obtenido o alcanzado de la persona. Si no fuera, el individuo se encontraría en la difícil situación de experimentar pararse quietamente en algo que está siempre moviéndose. Esto no puede hacerlo. Él debe ya sea moverse guardándose de caer o caerse. Él no puede pararse tranquilo. Ahora llegamos a un punto en el cual una analogía muy interesante tiene que ser revelada. En un libro de bosquejos de Hokusai hay un dibujo de un artista, frenéticamente pintando con 5 pinceles al mismo tiempo. Él está tendido de espaldas, con un pincel en cada pie, en cada mano y un quinto en sus labios. Está desesperadamente ocupado en pintar. Este cuadro introduce en nosotros una faz del Zen que podría llamarse el Zen de la gloria del pincel. Y aquí vamos hacia el interior de otro pequeño fragmento de la filosofía del Zen, la cual pienso tiene un significado de consideración para nosotros. Toda comunicación de acuerdo al arte es realizada por 2 medios, ambos íntimamente relatados en Oriente. Por escrito, nosotros comunicamos una idea. Por pinturas comunicamos apariencia, formas o relaciones. El pincel, por tanto, se convierte, en cierto sentido, en el instrumento de 2 distintas realizaciones. Una, en este descenso formal de conocimiento mental, la cual es sugerida por la determinación mental del Zen. La otra es la representación fluídica en la cual las emociones se ponen profundamente en acción, y que es el cuadro. En China, originariamente, la palabra por escrita y un cuadro eran lo mismo. Por supuesto, en China como en Egipto, la escritura empezó con la pictoestría, una figura representando un objeto. Gradualmente, sin embargo, la escritura china convirtióse en un gran arte por la comunicación de la idea.
la perpetuación de la historia y su registro. Describiendo esto lentamente llegó a producirse una diferencia de ello, y ambas, Japón y China, hay una grande cuestión sobre cuál posee belleza, la inscripción o el cuadro. Frecuentemente ambas están combinadas, porque ambas representan esos dos planos de comunicación. La primera, la visión de la mente, y la segunda, la visión del corazón. La visión de la mente es la lectura de las letras, la visión del corazón es la lectura del cuadro. Y un cuadro es una carta en formas, y las cartas son cuadros en palabras. Por eso, la una se convierte en el inevitable correlativo de la otra, y el individuo, en el desarrollo de su propia percepción intuitiva, trabaja con dos moldes. Así, de cosas vistas con una de las facultades de visualización, nosotros ganamos dos instrumentos completos de acepciones, porque las letras nos comunican ideas y las formas nos comunican sentimientos o moldes, los cuales son otra forma de idea. En el Zen, la calidad de la pintura debe ser absoluta, que es negro sobre blanco. Los maestros del Zen no añadieron otro color, excepto quizás en unos pocos casos donde una muy pálida tonalidad fuera necesario. No querían que el color pudiera añadir gordura al esqueleto del Zen negro y blanco. Es un arte de estructura, un arte de huesos o de bases. En otras palabras, es un arte de forma esencial. Si el gran artista es ciertamente un maestro, él puede realizar el cuadro en negro y blanco, y usted verá el color. Si él no es un maestro, colocará todos los colores para convencer a usted que no eran necesarios para ver el negro y el blanco, porque él no sabe dónde aplicarlos. Si él está absolutamente seguro, puede realizar su cuadro en negro y blanco. Si él no está seguro, cubrirá su poca consistencia con color. Ello es lo mismo en las demás cosas de la vida. Si nosotros estamos seguros de algo, podremos expresarlo en una oración. En cambio, si no lo estamos, escribiremos un libro acerca de lo mismo, y así fabricamos cosas adornadas para cubrir la carencia de sabiduría, más bien que para mostrar la abundancia de la misma. En el arte absoluto, por esto, tenemos el mismo medio que tenemos en el arte de escribir, el negro con sus varias graduaciones. Ahora, escribiendo o pintando, dichas acciones son llevadas a cabo por el otorgamiento de vida del pincel. Un maestro del Zen dijo que cuando un gran artista está pintando, si usted pudiera tomar la espada y cortar el pincel por el medio, él mismo podría sangrar exactamente como sangraría un brazo, porque su propia sangre está en el pincel. Hay ya no un hombre con un pincel, hay simplemente un hombre extendiéndose como pincel. Este es el resultado, nuevamente, de la habilidad de borrarse a sí mismo. En idéntica forma que el samurái, para el gran artista como para el gran filósofo, el pincel es su espada, y con él lleva a cabo conquistas. Así el honor del pincel y el honor de la espada son equivalentes. En este particular concepto, el pincel se convierte en un algo misterioso. El pincel usado en el arte oriental es algún tanto diferente del que tenemos aquí en Occidente. Él es usualmente un anillo de cerdas que pueden unirse en una punta. El uso del pincel es determinado por un vasto número de trazos inherentes dentro de la estructura del mismo, o posiblemente elaborado en virtud de su misma estructura. Con él es perfectamente posible hacer casi cualquier cosa, líneas, masa o color, casi a la par de una varita mágica. Todo depende de tres factores. El primer factor, el oriental lo conoce o lo aprende en su infancia, porque aprende a escribir con un pincel. Eso es como un artista. Él no tiene que ganar esta habilidad posteriormente. La segunda cosa que tiene gradualmente que alcanzar ese punto de pericia donde él ya no es consciente del pincel.
Lo dicho lo tenemos representado en nuestra vida occidental por un gran pianista. Un individuo que toca un piano soberbiamente mueve sus dedos inconscientemente. Conscientemente no le sería posible controlar sus dedos con la rapidez requerida por la obra ejecutada. Una instantánea comunicación le es impulsada a sus dedos. Lo mismo le sucede al artista oriental con su pincel. La perfecta coordinación de conciencia con el pincel permite al mismo ejecutar las más maravillosas y misteriosas acciones con una absoluta certeza. El pintor no puede sentir temor por temor a destruir su arte. No puede tener dudas ni motivos ulteriores. Él no puede detenerse en mitad de su pensamiento y decir: yo desearía saber si al comprador le agrada mi obra. Debe trabajar continuamente sin interrupción. La tercera cosa es que el artista debe trabajar con una completa visualización interna de lo que desea llevar a cabo. Si él hace todas estas cosas y las hace soberbiamente, el resultado será una obra maestra, aunque su composición resulte tan sencilla que podría creerse que un niño pudiera realizarla. Pero aún con años de esfuerzo sería imposible copiarla, porque figuradamente hablando el cuadro no está realizado realmente sobre el lienzo. Él tiene que ser sacado enteramente de la mente del artista. El cuadro sobre el lienzo es meramente la proyección del artista. Él no es un cuadro por sí mismo, pero sí un tema extraído de la conciencia de su creador. Este es el porqué un arte de esta calidad nunca es literal. Este es también el porqué las montañas que usted ve en un cuadro no son las montañas de este mundo. Toda cosa es acarreada a través de la conciencia del artista, y es casi imposible en esta gran escuela de arte encontrar este trabajo, cualquier evidencia que nos demuestre que el artista estaba neurótico. Los moldes que él trae a través de sí mismo no son malos, pero sí moldes con un extraño sentido de intención. Toda cosa traída así hace que la persona, mirándola, pueda llegar a ser mejor. Esto es debido al simple hecho de que el cuadro fue pintado por el artista en el momento cuando él era el mejor. El artista, en la producción de su trabajo, usó de la meditación hasta el grado que él pintó desde la cúspide de su propia conciencia. Ahora, este no podría ser el mismo nivel que el de otro artista, y esos grados o cúspides de conciencia en el arte chino están realmente divididos en 10 o 12 grados. Pero cualquiera sea el plano de conciencia con el cual el artista está pintando, él pinta siempre desde el grado más elevado, desde el mejor, desde aquel que él más cree se aproxima a lo propuesto por el cielo mismo. Esto hace que su arte sea muy importante. Cuando el hombre, en su ordinario camino de la vida, ensaya pintar el cuadro de su propia vida, él puede usar los 5 pinceles. Ellos son los 5 elementos que se conocen en el Oriente como los 5 componentes, desde los cuales el mundo fue creado. El hombre pinta también con los 5 sentidos, y más, él pinta con los 5 maestros imperiales del cielo, los 5 planetas. Pinta como él podría ejecutar música de acuerdo con un universal y armónico sistema. Y en dirección de ejecutar esto, él debe ganar cierta percepción dentro de sí mismo, haciéndole saber qué está haciendo y cómo él lo hace. Para nuestros propósitos, quizás una de las más simples analogías es lograr que el coordinador mental de nuestras propias naturalezas sea mantenido por los 5 sentidos, y en cambio este coordinador dentro de nosotros mismos acciona libremente hacia afuera a través de las 5 facultades sensoriales. Justo como seguramente ellos transmiten hacia adentro, así como también transmiten hacia afuera. Nosotros hemos tratado en otras ocasiones que eso que llamamos facultad de conciencia es el derivado de una combinación de circunstancias. Una actitud o facultad
ejecuta un impacto de conciencia, porque la energía accionando en el interior de tal actitud tiene un objeto. Entonces la materia, facultad o actitud, y el objeto, la cosa pensada o vista, unidos desembocan en un estado de conciencia meritorio. Consecuentemente, el mundo observado desde su parte exterior es sólo aquello que las facultades son capaces de interpretar. Si pudiéramos preguntar si el mundo es parecido al individuo cuyas facultades están totalmente latentes, la respuesta simplemente sería que la persona podría estar dormida y entonces no sería mundo. Por lo tanto, todo lo externo existe para nosotros solamente por causa de nuestras facultades. Ahora, estas facultades, por medio de las cuales nos enteramos del mundo externo que nos rodea, no son infalibles. En realidad, no sabemos aún que ellas estén realmente. Sabemos que existen en diversos grados. Las facultades de diferentes personas no son idénticas en sus asignaciones de fuerzas. Sabemos que esas facultades no pueden ser completamente diferenciadas a la persona que las posee, y sabemos que cualquier facultad está sujeta a una condición hipnótica por el coordinador mental. Sabemos que si el coordinador mental dice a los ojos no miren, los ojos no mirarán. Sabemos que si el coordinador mental dice no oigan, los oídos no oirán. También sabemos que este coordinador central puede obligarle a las facultades a tener una cierta diferencia arbitraria o dispersión de fuerzas. Esto puede ser ilustrado por el problema de interés e indiferencia. Nosotros podemos estar en medio de 10 cosas, pero si 8 de ellas no significan nada para nosotros, solo veremos 2. Y aún viendo las otras 8, realmente no prestamos atención a lo que estamos viendo. No nos informamos, no estamos interesados. Las otras 2 cosas nos interesan, por lo tanto puede haber un superinterés. Las facultades no pueden ser diferenciadas del complejo mental que las utiliza. Por esto, cuando sabemos está ocurriendo alrededor de nosotros, lo conocemos solo a través de nuestra propia indiferencia o interés, a través de las presiones registradas en el interior de nuestro propio ser. De este modo, las facultades son el resultado por el cual la presión del interior acciona hacia afuera. Ellas también son el resultado por el cual las presiones del mundo actúan sobre nosotros. Cada facultad es por eso un puente con un tránsito de intensidades que viene por 2 caminos. Como resultado de este factor de interés e indiferencia en el uso de nuestras facultades, muchas personas viven su vida entera en un mundo donde nunca realmente llegan a conocer nada de lo que les rodea. Ellos viven con otras personas que nada saben acerca de ellas mismas, porque la primera persona es incapaz de transmitir desde su interior alguna cierta semblanza de su propia naturaleza. Consecuentemente, en lugar de tener la libre relación de ideas, las cuales creemos tener, más bien que estar en condición de ver cualquier cosa que necesitamos ver, encontramos que hay un sensor sobre cada facultad, un sensor impuesto por ciertas cosas dentro de nosotros mismos. ¿Qué es en realidad la principal fuerza sensora dentro de nosotros? Sabemos que un gran número de personas tuvo recientemente que estar afligida, está ahora afligida o estará afligida en el casi inmediato futuro. Esto es en verdad el confuso estado dentro del cual vivimos. Si nos preguntamos, ¿cuál es la gran causa singular de aflicción en el mundo? El Zen podría responder: la actitud. Detrás casi siempre de toda aflicción hay un cierto modo, una actitud.